damos inicio al último panel de la jornada denominado Proyectos como motor de desarrollo social en el NOA, y me gustaría invitar a quien va a liderar este panel. Una nueva conductora tenemos en esta tarde, la vamos a recibir con un fuerte aplauso. Inés Palacios. ¿Me dejas que antecuente de vos? Porque mira todo lo que tengo para leer de vos. Yo recién le decía, es tucumana y ha hecho un montón de cosas, y obviamente que aproveché para preguntarte ahí, ¿no?, en la previa. Es tucumana de raíces indígenas, fue elegida por su capacidad de liderazgo para realizar el programa de Obama en Estados Unidos entre miles de jóvenes del mundo. Su propósito es trabajar por la inclusión laboral de artesanas de comunidades indígenas y mujeres en Villa de Emergencia. Todo tuyo, campeona. Genial, Gracias. gracias. Bueno, qué difícil reemplazar como presentadora o moderadora a Mariana. Es muy fácil. Si tuviera que resumir cómo es mi trayectoria, diría que es como un cúmulo de oportunidades, ¿no? Porque mientras el 80% de las tucumanas no se gradúan de la universidad, yo tuve chances de graduarme de la universidad. Porque mientras los jóvenes de la Argentina tenemos la peor tasa de desempleo de la región, yo tuve chances de trabajar de manera sostenida y de manera remunerada desde que me gradué. Porque mientras las mujeres indígenas descendientes de la Argentina ocupan los peores puestos remunerados del país, como las trabajadoras domésticas, yo tuve chances de trabajar coordinando el primer plan de transversalización de la provincia de Buenos Aires. Y porque mientras en la pandemia un montón de gente tuvo que dejar de estudiar, yo tuve las chances de estudiar en la Universidad de Columbia, becada por la Fundación Obama. Y cuando hablo de este cúmulo de oportunidades, probablemente vean como una excepción en los patrones de Tucumán y de la Argentina, pero por sobre todo hay un esfuerzo. Hay un esfuerzo de mis viejos, pero también, como les decía, de oportunidades. Y yo creo que ahí reside mi propósito, porque cuando despejo todas las trivialidades y conecto con mi propósito, como decía Eduardo, conecto con la responsabilidad que siento por trabajar porque las mujeres indígenas descendientes de la Argentina tengan las mismas oportunidades que yo tuve, ¿no? Y como dice alguien que yo admiro mucho, fácil es dejar un lugar complicado. Una cosa es dejar un lugar complicado, pero otra cosa es dejar que un lugar deje de ser complicado. Y así como nace Chaca, Chaca es un proyecto de inclusión laboral de mujeres indígenas descendientes que tiene como sueño que en cada rincón de la Argentina haya empresas gerenciadas por mujeres indígenas descendientes que exporten innovación y cultura al mundo. Pero lo más importante de este panel es que vengo a contarles que el sueño de Chaca ya se está cumpliendo, porque los dos referentes que vengo a presentar provienen de dos empresas que ya están exportando innovación y cultura al mundo desde las comunidades indígenas. Voy a sacar mi machete porque la trayectoria de ellos es genial y no me quiero olvidar de nada. El primer invitado es un líder indígena de la comunidad aborigen Pórtico de los Andes, del pueblo Atacama, en el desierto de Atacama de Jujuy, Argentina. Es un activista por los derechos de los pueblos indígenas, es co-creador y presidente de la iniciativa empresarial Pueblos Originales, una plataforma de desarrollo sociocomunitario que identifica, que cura y que comercializa las experiencias turísticas, y su propósito es poner en valor las comunidades originales, históricamente relegadas, del noroeste argentino. Un aplauso, les presento a René Calpanchay. Y el próximo invitado, además de René, es de formación ingeniero electrónico. Gastón es un emprendedor social con fuerte compromiso por la región y por la gente, y lidera la operación de la hilandería Guarmi desde hace más de 6 años. Gastón tuvo las chances de viajar a Costa Rica, al INCAE, porque la hilandería Guarmi fue un caso de estudio. Con ustedes, Gastón Arostegui. No sé si quieren que nos sentemos así. Sí, pasa. Bueno, creo que la primera pregunta, después de haber hecho toda la intro, es de qué se tratan sus proyectos, cómo los describirían, cuál es el propósito. No sé si René querés arrancar. Bueno, gracias Inés. Y gracias a ustedes, ¿no? Que hemos decidido subirnos al mismo barco y tratar de responder
algunas preguntas que han quedado aquí de las experiencias de los que han estado en estos paneles. Impactar para transformarnos. Desde la cultura atacameña, de la que yo provengo y estoy orgulloso de vivir en el desierto, mi abuelo, sabemos que vive en nosotros desde hace 14.000 años, la historia más cercana, diría Kausama Kunsa. Vida que es singular, nuestra que es plural. Y yo creo que si entendemos ese binomio, empezamos a co-construir la armonía. Ese es el sueño, ese es el propósito que permitió que hoy exista pueblos originales. Y algunos que somos fanáticos, entre ellos los indígenas y algunos socios del mundo occidental, creemos que el mundo es más lindo con pueblos originales. ¿Y qué es lo que hacemos? Muy simple. Algún abuelo diría en el campo, y seguramente coincidiendo con algún filósofo de la historia, si queremos resultados diferentes, no sigamos haciendo lo mismo. Entonces, ¿qué hicimos? Nosotros, los pueblos indígenas, hemos sido castigados, y eso ya todos lo saben, en la historia por esa herramienta que no solo los pueblos indígenas somos víctimas, sino también muchos por ser mujer, por ser joven, por ser hombre, por lo por que pongamos, que es la discriminación. Y para salir de la discriminación hay dos cosas. Uno, tratar de mimetizarse y transculturizarse y parecerse a los otros. Y no es un camino digno. Nosotros como pueblos indígenas decidimos tomar otro camino. Partiendo de las experiencias que como hoy vimos como claro ejemplo, las experiencias no son para convencer, sino las experiencias son para que una herramienta para que nos ayuden a sacar de adentro hacia afuera, de lo singular al todo, la dignidad. ¿Y cómo se saca la dignidad? Desde el sentir. Recién Eduardo nos hacía una pregunta y el propósito nace aquí o nace aquí. Si nace aquí, tiene mentiritas piadosas. Entonces seguimos haciendo mal las cosas. Hoy estamos en un evento importantísimo, ¿no? Y que nos dé vergüenza a todos. Hablamos mucho de que la ecología, todo eso. Miren con lo que estamos. Y somos responsables de todo. No hagamos cargo de la parte que nos corresponde. Esta reflexión lo hicimos nosotros también en los pueblos indígenas. Dijimos, basta de culpar al blanco de lo que nos está pasando. Tenemos la misma responsabilidad. ¿Y cómo hacerlo? Haciendo cosas diferentes. Empezando a hacer aquello que criticábamos. Porque nosotros decíamos, las empresas se quedaron con las tierras y demás y por eso estamos mal. Decidimos conformar una empresa. Así nacimos hace 4 años. Nos agarró la pandemia y creíamos que habíamos encontrado la gallina del huevo de oro porque empezamos a, tal cual lo anunció Inés, a vender al mundo experiencias genuinas u originales. Y la verdad que significa una gran oportunidad económica, pero no era lo que nos interesaba. Lo que nos interesaba era poner en valor esa cosa diferente que no es que lo tenga Jujuy, que lo tengan los pueblos indígenas, sino que lo tiene la región. El NOA, el sur de Bolivia, la región 2 de Chile, esa cosa importante que el mundo empezó a ver. ¿Y qué es lo que tiene de innovador eso? Que aquí todavía está viva la capacidad de sentir. Yo estoy sentado aquí como indígena porque si no, nunca antes hubiésemos pensado que un indígena tenga que estar en una reunión con ustedes. Eran los unos y los otros. Decidimos trabajar por el nosotros. Y hoy con dignidad estoy sentado aquí. Estoy orgulloso porque estoy feliz. Y había que seguir la enseñanza del papá y de los abuelos. Imagínense ustedes, 50 años para atrás, un niño preguntándole a su papá o a su abuelo, ¿cómo hay que ser digno?
Y el abuelo, el papá le contestaba haciéndose cargo del tiempo y del espacio en el que vivimos. ¿Eso qué significa? De que nosotros, muchos, ahora, a ver, no es que estemos en contra de la tecnología ni nada de eso, que está buenísimo que exista, pero ante el primer problema vamos a Google, vamos a las bibliotecas más destacadas, vamos a los actores más destacados, o a los escritores, a los científicos, y terminamos haciendo lo que los otros quieren y no lo que realmente nosotros podemos aportar al todo. Entonces yo creo que esa es la innovación que se viene y tenemos que trabajar en impacto, porque en esto tenemos que generar recursos económicos, porque si no, ¿con qué se da de comer a los hijos? Yo tengo 10 y 9 nietos, entonces tengo que ser bastante innovador. Pero no solo eso, en mi provincia, en Jujuy, 9.000 jóvenes quedan fuera del sistema de esperanza laboral. Y eso es un tema que nos tiene que preocupar a todos, que es el impacto social. Pero fundamentalmente para nosotros la Pachamama es sagrada. Y no es que tenemos que cuidar solamente a los indígenas y buscar los responsables de los otros que destruyen la Pachamama. La ecología va a depender de todos. Y por eso los indígenas que empezamos trabajando codo a codo con las empresas de triple impacto, aportamos 2 impactos más. La importancia de trabajar en el impacto cultural. René, decías ahí triple impacto, ¿no? Y muchas personas por ahí no sabemos bien qué es el triple impacto. ¿Cómo lo describirías? ¿Y por qué tu empresa es de triple impacto, su empresa es de triple impacto? Bueno, el impacto nace de aquí, en función del propósito. El propósito es lo que nos hace cambiar el hacer con ese. Para hacer y transformar el ser, primero tenemos que armonizarnos nosotros. Y ahí los indígenas recuperamos la dignidad. Porque hoy hablamos bastante de los 17 ODS, que nosotros los indígenas estamos de acuerdo y que lo tenemos que cumplir. Pero eso nace de el pienso y luego existo. Nosotros podemos aportar lo que nos enseñó la Máutica, que es existo y sirvo. Desde ese pensamiento nosotros hoy podemos aportar 3 OBB. ¿Qué son los 3 OBB? No lo van a encontrar en Google, así que si pueden anoten un poquito. Los 3 objetivos del buen vivir. Y el buen vivir no es patrimonio de los pueblos indígenas, lo digo con total humildad, es patrimonio de la humanidad. ¿Por qué? Porque si volvemos nosotros para atrás en la historia, algún abuelo de ustedes ha sido mi abuelo en común. ¿Y cómo van a decir? Pero si yo no tengo abuelo negro. Pero si volvemos en la historia, el color de la piel tiene que ver con la adaptación a la geografía donde vivimos. Yo vivo en el desierto, entonces por eso estoy oscurito y de pelo negro. Pero yo creo que tenemos que volver a eso. Y los 3 OBB, ¿qué es lo que nos enseña? Así como bien lo marcaban todos los expositores desde Martincito para adelante, armonía conmigo mismo. Pero no para competir con los 17 ODS, sino para complementarnos. Porque yo tengo que estar en armonía conmigo mismo. Y armonía significa orden. Primero, como humano, tengo que sentir qué me marca el corazón. Y eso lo voy mejorando con el pensamiento, con el conocimiento. Y eso va a transformar mi hacer. Si yo estoy con armonía conmigo mismo, voy a poder avanzar en el segundo OBB, que es poder trabajar en armonía con los demás seres humanos, o sea, con las demás culturas, en interculturalidad. Y si yo trabajo en interculturalidad, voy a poder entender que soy tan importante como ser humano como todos los seres que tenemos en la naturaleza. Y entonces sí vamos a poder recuperar esto. Hoy somos muy diversos, pero ¿cuál es el desafío? Recuperar la armonía. Y eso lo podemos hacer. Y lo vamos a hacer no solo con la innovación, sino con la acción. Porque ahora tenemos que empezar a mostrar los hechos que vamos haciendo. Pueblos originales es uno de esos. Nosotros ahora convidamos al mundo experiencias originales que tienen que ver con la armonía de los saberes ancestrales con la ciencia y la tecnología. Y ustedes dirán, ¿y cómo se hace esto? Nosotros los indígenas trabajamos en el propósito de nuestras experiencias, pero lo vendemos a través de una plataforma internacional y lo hacemos en forma intercultural, porque la empresa está integrada por indígenas, por occidentales, empresarios, algunos están por aquí, ahora hemos sumado hermanos de la cultura árabe, hermanos de la cultura judía,
estamos trabajando para que se sumen hermanos de la cultura afro y vamos a armar de verdad una empresa intercultural. Ese es el sueño. Me y dan por eso ganas estamos de que trabajando. nos contés qué es interculturalidad, pero antes de que pasemos a eso, me gustaría preguntarle a Gastón, ¿cuál es el propósito de la hilandería, de la Warmi? ¿Cómo surge? Sé que hay muchas mujeres también empoderadas detrás de eso, ¿no? Así es. Buenas noches a todos. La verdad que un placer. Gracias a la organización, Inés. Y yo antes de contestarte ahí, Inés, quiero decir, digo, ¿ustedes se imaginan tener a René en el directorio de la empresa? ¿De ustedes? ¿En una organización? Bueno, eso es lo que yo vivo desde Hilandería Warmi, que es una empresa intercultural. Nosotros somos una empresa que estamos empecinados con generar más calidad y más cantidad de oportunidades en una de las regiones con mayor pobreza multidimensional que tiene Argentina, que es la PUNA Argentina. Y es un proyecto de confluencias en donde hay una asociación civil sin fines de lucro, que es la asociación Warmi Sayasunco, que en quechua significa Mujeres Perseverantes, y está liderada por Rosario Quispe y otras 7 mujeres más que la fundaron. Y son las que tenemos en el directorio, en un directorio multicultural, que este tipo de conversaciones que nos da René y todas estas cuestiones, interrogantes, lo tenemos dentro de la organización. Hay algo que tienen los dos proyectos, que es que conectan dos mundos e integran dos mundos que uno pensaría que están como desconectados, ¿no? Y un poco René lo ilustraba muy bien contando quiénes son todas las personas que participan. ¿Querés contarnos vos, Gastón, cómo se integra eso? ¿Cómo se da esa integración de diferentes mundos? ¿Cómo se ha conformado? Bueno, digo, la interculturalidad hoy, por cómo vivimos, es un desafío, ¿no? que vivimos como sociedad. Requiere realmente ejercitar un montón de habilidades, yo digo, interpersonales e intrapersonales, de hacer un ejercicio, pero real, de ejercitar la empatía, ¿no? De hacer un ejercicio real de que lo que vos me estás diciendo yo voy a hacer el esfuerzo de realmente tratar de entenderlo. Y esto es un lindo desafío que tiene enormes riquezas, porque obliga a ejercitar la escucha profunda, a entender otras cosmovisiones de la vida, que son muy ricas, porque si la percepción, por poner un ejemplo cualquiera, del tiempo, cómo es la percepción del tiempo de una cultura, ya es diferente, o la percepción y la relación que tenemos con los recursos naturales. Digo, ese tipo de aspectos hace que realmente sea un desafío extraordinario y de recompensa tiene un enriquecimiento personal y comunitario extraordinario. Y ahora sí, la pregunta de la interculturalidad, que un poco ya la han ido respondiendo, ¿no? Pero la conecto un poco con algo que le cuento de lo personal y que ya un poco la veníamos conversando con los chicos, que cuando yo empecé a decir que tenía raíces indígenas, porque al principio me daba vergüenza propio de cómo es la sociedad, la reacción de muchos era, pero vos usas iPhone, vos tenés Wi-Fi, no sé, estás en San Miguel, como que hay una idea muchas veces de lo indígena, de cómo nos lo han enseñado, que tiene que cumplir con un estereotipo. Entonces mi pregunta para ustedes, ¿cómo creen que hay que conectar, digamos, cómo esta idea de vanguardia, de interculturalidad, conecta y esta pregunta es para los dos, ¿no? Lo moderno con lo indígena y qué hay detrás de ese valor, ¿no? De esa conexión, de esa interacción. Bueno, primero, romper y transformar los estereotipos, porque eso nos mantuvo mucho tiempo en silencio a nosotros, muy afectados por el garrote de la discriminación, porque lo vivimos. Una cosa es que te cuenten y otra cosa es de vivirlo. Entonces hay que cambiar esos estereotipos. Y yo creo que tenemos que empezar a trabajar, y eso surgió de aquí, de estas experiencias. Primero, el respeto. Con el respeto se co-construye la confianza. Y si logramos la confianza, vamos a transformar el mundo en el que vivimos. ¿Cómo? Muy simple.
Estamos en tiempo de regeneración, no solo de la naturaleza, sino también la regeneración de nosotros como personas, como parte de la naturaleza, de nosotros como cultura, de romper los mitos. A ver, antes era como pecado decir que un indígena sea empresario, y hoy si de aquí puedo colaborar, y de hecho algunos garrotes vendrán, pero pongo la espalda porque sé que estoy con la fuerza del propósito que tenemos de eso de cambio. Y en esto yo creo que es bueno armonizar, ¿no? Desde el pienso, luego existo, dice la filosofía, la recuperación del paradigma ético del cuidado. ¿Por qué? Porque el que cuida, ama, y el que ama, cuida. Y a eso nosotros desde los pueblos indígenas, desde la amáutica, lo complementamos. El que cuida, ama, y el que ama, cuida. Y el que cuida y ama, tiene esperanza. Y la persona que tiene esperanza es feliz. Todos nosotros estamos buscando de encontrar la felicidad. No es algo tan simple que no depende de los otros, depende de nosotros. ¿Qué podemos sacar de adentro, de lo singular, de cada uno de nosotros, ponernos en valor? Yo no tengo título de nada, sin embargo estoy sentado conversando con ustedes, porque perdí el miedo y la vergüenza. Entonces no es tan complicado el tema. Todos podemos, ¿se imaginan el cambio que podría surgir a partir de ahora? Por eso tenemos que agradecer a los que han organizado esto, haciéndolo simple, pero que es importante. Y lo más importante es que nosotros nos sentamos importantes, que nos empecemos a valorar la capacidad que tenemos de transformar desde el lugar que nos tocó en esta vida, poder aportar al todo. Yo para aportar digo, no hay ninguna duda que la confianza y el respeto realmente son drivers extraordinarios que tienen que estar, ¿no? Y para mí también es irnos a lo simple, ¿no? O sea, ¿dónde convergen la interculturalidad? Y converge cuando nos conectamos realmente con la esencia humana, cuando nos paramos arriba, digamos, de la parte cultural incluso. Entonces, desde ese punto, cuando la cabeza o la parte de la mente empieza como a complejizarlo demasiado, en mi experiencia no es por ahí. Es como dice René, va más por el lado del corazón, ¿no? Bueno, creo que nos hemos quedado faltos de tiempo. Agradecerles por sumarme a esta conversación, agradecerles a la organización. Por ahí cerrar con cómo arrancó esta conversa de las oportunidades que hemos tenido los tres para estar acá sentados y de invitarlos a ustedes que a partir de sus oportunidades también piensen dónde crees que reside su responsabilidad en estos desafíos que hemos ido planteando, como los chicos los vienen enfrentando a partir de sus proyectos. Muchas gracias. Gracias. Yo por último quiero agregar algo, perdón. No sé si eso Pero una yo reflexión de cada uno. los invito a ustedes a que dentro de las posibilidades que puedan, ejerciten de verdad y que se animen a incorporar interculturalidad en sus organizaciones. Porque incorporar la interculturalidad en una organización requiere un desafío extraordinario, que el resultado son riquezas extraordinarias. Hay que animarse nada más, ¿no? René, ¿querés agregar algún mensaje más final? Bueno, ya que estamos con los pedidos, vamos a hacer un pedido colectivo. Tengan conversaciones valientes para empezar a hacerlo simple. Conversar con los hijos, con la familia, con el grupo de trabajo en la empresa, con el equipo de fútbol. ¿Sobre qué? ¿Cómo hacemos para transformar esta vida? Pero no desde busquemos el culpable, sino desde qué podemos aportar nosotros a ese proceso de transformación que hoy estamos viviendo. Si eso lo hacemos entre nosotros, somos millones dentro de una semana, porque aquí hay funcionarios, hay intelectuales, hay gente con mucha experiencia. Por eso los pueblos indígenas también decidimos subirnos a este barco, para aportar un poquito. Nadie tiene toda la verdad, pero entre todos vamos a empezar a hacer las cosas en forma coherente. Mi abuelo sabía decir, una sola cabeza siempre se equivoca, muchas cabezas tratan de hacer las cosas bien. Y creo que estamos en esos tiempos, ¿no? De regenerar nuestra cultura, de regenerar nuestra persona. Y empezar por lo más simple, que es en la familia. Así que bueno, esa es la invitación y si pueden, algún día nos visitan también por allá por la Puna.
Y ahí está nuestra plataforma. Gracias, Inés. Muchas gracias.